si quisiéramos poner una especie de titulación, que a veces eso es complicado, ¿no?, para resumir en un título, pues podría ser que hemos sido librados, nosotros como congregación, hemos sido librados de un falso calvinismo. Y ahí podemos luego pensar algunas cuestiones, incluso hasta sobre el término. Pero hemos sido librados como congregación de un falso calvinismo. Aunque nosotros podamos decir, oye, pues en un sentido cultural, en un sentido histórico, pues somos calvinistas, hasta ahí podríamos decir. Pero hemos sido librados, creo, de un falso calvinismo. Y de esto vamos a mirar un poco, teniendo en cuenta que si lo habéis escuchado pausadamente, el texto del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro es un texto peculiar. Es un texto, como se diría por el sur, que tiene su miga. Y es verdad que ahí hay declaraciones que han sido usadas a veces por una sección de la cristiandad para decir, mira, pues estos que habían conocido la verdad y habían estado en el Señor se han perdido. Y les ha pasado lo que el refrán dice, bueno, que alguien que estaba en un sitio luego se fue a otro y ahí se quedó ya señalando su naturaleza. Estas cuestiones son, por lo tanto, relevantes, porque con lo que se puede hacer con los textos bíblicos no somos unos linces que sepamos grandes cosas porque somos muy listos, sino simplemente, oye, en la historia, luego esas cuestiones se han tratado de manera muy diversa. Y hoy, en nuestro tiempo, pues también seguimos en la historia. Y seguimos con estas cuestiones que a veces son cuestiones que interfieren de alguna manera en la propia lectura. El capítulo 2 de la carta de Pedro que se ha leído es un texto sagrado, es un texto inspirado, ¿verdad? Todos diríamos, pues claro que sí. Bueno, pues quien lo escuche, depende de lo que tenga previamente aceptado y creído, entiende una cosa u otra, de un mismo texto, Ese texto lo lee alguien hoy en una iglesia que tenga una doctrina determinada y les dice una cosa. Ese texto, para nosotros, pues dice lo que el texto dice, ni más ni menos. Y eso es lo que quería yo subrayar con vosotros, que hemos sido liberados de falsas doctrinas, pero también de doctrinas que pueden ser muy bíblicas o enseñanzas muy bíblicas que se usan malamente. Y esto, reitero, no es porque seamos muy listos y hayamos descubierto algo, sino porque es simplemente la realidad de la historia. Voy a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, un texto que hemos leído muchas veces, porque esta carta también la hemos comentado aquí. En el capítulo 1, pues hasta el versículo 12. Lo leo de un tirón y luego ya pues pasamos a comentar brevemente esta reflexión que, reitero, es una reflexión que conviene teniendo en cuenta también quiénes estamos en la Iglesia, que con una trayectoria, con una historia de la redención, cada uno en nuestras circunstancias diversas, porque ahora cada uno tiene sus circunstancias, no digo yo una, sino varias, pero que asumimos una verdad que aquí ahora apuntaré brevemente y que eso en el momento actual también, a lo largo del tiempo atrás también, pero en el momento actual, oye, tiene eso complicaciones, tiene falsificaciones, pues vamos a irla mirando poco a poco. El pasado domingo, por ejemplo, oye, ¿por qué nos vamos a meter con el Concilio de Nicea o con este tipo de cosas? Bueno, porque son asuntos que ocurrieron de una manera y son enseñanzas también para nosotros de qué pasó ahí, cómo se trató el tema, qué solución se le dio, qué había.
Oye, eso son cosas relevantes, también teniendo en cuenta, eso en mi caso es algo común, teniendo en cuenta no solo el momento actual, no solo la hora del reloj, que por cierto no está, porque le falta pila. Y entonces no es solo esto, sino también la proyección, conociendo un poquito el pasado para proyectarnos al futuro. Y eso, pues en mi horizonte siempre están los chavales, los jóvenes, todo el mundo, todos nosotros que somos jóvenes, pero que ellos también puedan ir orientando su situación, porque se van a encontrar luego con algunos casos y que tengan no un conocimiento extraordinario, pero sí al menos unos avisos, ¿no? Para que te digan, oye, si se está calentando el motor o no, si vas por una dirección contraria o no, algunos detalles. Y de eso es de lo que se trata. Voy a leer, ya digo, lo leo de un tirón, la primera parte de este capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en este caso. Antes se leyó con toda intención ese capítulo 2 de la segunda carta, donde nos encontramos ahí, hombre, no vamos a mirarlo hoy, pero cuestiones relevantes, cuestiones que al leerlas tú dices, oye, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo entiendo esto? Algunas cosas y otras, porque ahí nos encontramos con un capítulo curiosamente bien denso, ¿eh? Hay un montón de cosas en el capítulo. El bueno de Pedro pues también contaba sus enseñanzas de esa manera y la verdad es que es un capítulo muy denso y que lo mismo pues podemos ponernos a mirarlo poco a poco en un momento determinado, a lo mejor muy pronto. Ese capítulo solo, oye, pues vamos a ir viendo ya el texto y qué pensamos sobre él. Pero ahora leo la primera parte del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Esta es la circunstancia que tenemos y en la cual nos apoyamos. Oye, tenemos una realidad de la historia. Los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, acerca de lo que tenemos ahora, nosotros, pero que tenían también los que reciben esta carta de Pedro, mayoritariamente judíos, ciertamente, pero no solo judíos, en una dispersión enorme, es decir, que había un gran terreno donde había comunidades que reciben la enseñanza del apóstol. Todo esto es, curiosamente, en Oriente, en la zona de Oriente. Aquí ya se ha dicho, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, una parte de Asia Menor, claro, y Bitinia, bueno, toda esa zona que hoy podríamos ver en el mapa y que es una zona extensa, pues ahora el apóstol les está diciendo, nosotros tenemos algo real en relación con el Mesías, en lo cual nos alegramos. Oye, que lo tenemos, pero nosotros al Cristo no lo hemos visto y sin embargo nos alegramos en Él. Esto ya es una lección extraordinaria, porque ahora pasamos un poco a la historia de la cristiandad. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que se requirió casi desde un primer momento en las comunidades cristianas, en muchos lugares, que lo que era el culto o la liturgia fuese totalmente visual. Porque si no se veía, parece que se carecía de poder. Se tenía que ver, se tenía que contemplar. Y luego de ahí salen teologías muy diversas. Bueno, no decimos nada sobre el tema, pero ya apuntamos. Sin embargo, Pedro nos dice, nosotros no tenemos una visión de Cristo. No puedo evitar ahora reírme un poco, oye, porque aquí, en este mismo púlpito, alguna vez se ha dicho que si tú cuando te levantas ves a Cristo en tu cara. Oye, pero si yo no he visto nunca a Cristo. Pedro me dice que no lo hemos visto. Yo me alegro en él, pero eso no es un tema menor. La cristiandad requiere que la imagen sea lo prioritario. Incluso a veces, aunque no sea una imagen física, sino la imagen mental, una imagen teológica. Hay iglesias que pueden no tener ningún santo y sí tienen imágenes de lo que es la santidad. Nos paramos un poco y decimos, oye, pues eso es verdad. Caramba, eso es verdad. Hay muchas iglesias evangélicas que pueden incluso presumir de no tener imágenes de santos, pero si tú te paras un poco a pensar en la predicación, en todo lo que se hace, en el culto, hay imágenes de santos y de santidad por todas partes. Además te la presentan como visuales, como algo que se pueden hasta medir. Y tú tienes que dar la talla o adecuarte a esas imágenes. ¿Nos hemos librado de un falso cristianismo? Pues claro que sí. ¿Nos hemos librado de un falso calvinismo? Pues claro que sí. Esta iglesia se ha librado. Porque luego hay grupos muy diversos. Pero lo que se llamaría, y reitero esto, culturalmente, nosotros no tenemos que ver nada con nombres. Es nuestra iglesia presbiteriana. Hombre, eso es un nombre. ¿Hace referencia? Pues no sé a qué hace referencia porque estamos solos.
Y hay una realidad de relación que reconocemos necesaria entre las iglesias del Señor repartidas por todo el mundo, que somos una sola iglesia, pero hay una responsabilidad común. Oye, ¿cómo le llamamos a eso? Pues vamos a llamarle presbiterianismo. Pues bueno, vamos a llamarla así. Luego eso se concreta de una manera o de otra. Eso está muy bien, pero eso son cosas de tipo histórico. Son nombres que le damos para ver, para calificar y separar de otras cosas a circunstancias específicas. Eso es así, el lenguaje es un lenguaje de separación para que sepamos lo que es y lo que no es y definimos. Bueno, eso son cosas de historia y en ese sentido, pues llamarse un grupo o hablar en algún libro de calvinismo tiene que ver con eso. Y ahí pues podemos decir, oye, mira, pues esto es verdad. Con esta palabra se está haciendo referencia a esta manera de entender la salvación. Y podemos estar de acuerdo o no. ¿Por qué tenía yo interés en decir que también el Señor nos ha librado de un falso calvinismo? Porque hoy, y mira que yo no entro en las redes, no me enredo, como dirían en mi pueblo, pero ahora como, oye, que esto se pone en las redes, no sé la palabra porque la digo malamente casi siempre, pero bueno, se pone por ahí, ¿no? Y luego también tenemos, yo mismo, es que hace poco creé un canal de YouTube, o como se pronuncie, porque alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo haces para tener ahí unas reflexiones? Y ahí voy, haciendo reflexiones que en mi vida imaginé yo que yo tuviera que hacer o pudiera hacer eso. Por eso en el despacho de arriba hay un atril pequeñito para poner el vídeo y ahí se graba. Bueno, eso significa que, aunque no quieras, solo para ver si ha quedado el sonido bien, pues tú te metes y en el móvil luego aparece un montón de cosas, aparecen un montón de pantallas. Y no sé cómo se apañan esta gente, pero me aparecen, en mi caso, no sé otros, un montón de pantallas que mencionan cosas del calvinismo. Oye, algo me han cogido por ahí y ahora me salen muchas cosas del calvinismo. Y eso es real. Entonces tú puedes ver, oye, pues mira, en tal sitio, allí en Latinoamérica, en Perú, no sé qué, hay un grupo y luego tú ves la cantidad de personas que escuchan eso, que no sé si eso es verdad o no, pero que te aparecen ahí no sé cuántos que ven eso. Y tú dices, bueno, pero es que este fulanito está hablando del calvinismo, está haciendo una defensa del calvinismo, pero no tiene ni idea. Yo entiendo otra cosa distinta por completo, y sin embargo este está pasando como un defensor del calvinismo. Cosas así, O uno en contra. Oye, que hay muchas cosas de estas. Vale, pues con todo eso que yo puedo ver, que tampoco es exhaustivo, pero los detallitos en 4 o 5 situaciones, la conclusión es, oye, el Señor nos ha librado de este falso calvinismo. Lo que ahí se dice, lo que ahí se defiende, hemos sido librados. Y ahora ya venimos a un plano un poco más extenso y cercano, y es verdad que muchos de los predicadores que escucháis, y digo escucháis en general, ¿no? Oye, pues se llamarían calvinistas, reformados calvinistas. Luego podrán ser de un grupo de iglesias o de otro, pero eso se apuntan todos, a esa denominación, calvinistas, reformados calvinistas. Y por eso lo decía también para los jóvenes. Acordaos que no hace tanto un grupo de iglesias reformadas calvinistas fueron las que impidieron que las familias de esta iglesia estuvieran en un campamento. Todas esas iglesias eran calvinistas, Tú le dices a esos pastores que si son calvinistas y te dicen que sí. Pues fíjate, ya por eso solo casi podemos decir, el Señor nos ha librado de un falso calvinismo. En una de las pantallas de estas que me salieron,
había un pastor discutiendo con otro, y eso era para pensarlo, ¿eh? Y ese aparecía como el calvinista que estaba discutiendo con otro. Y tú que conoces algo del personaje, tú dices, pero este es un calvinista. Aquí hay que salir corriendo. El Señor nos ha librado de un falso calvinismo. Porque el calvinismo de ese tipo de personas, que no hablo así de nadie en concreto, en general, porque tampoco es el caso de tratar el tema de algún predicador o de algún escritor, pero ese calvinismo, por seguir con la palabra, porque ellos lo emplean, es un calvinismo que ya nos hemos encontrado con él en lo primero que comenté, que llenan a sus iglesias y sus sermones de santos. De un cura católico no te extraña, porque ve el santoral de cada día y te dice, pues hoy voy a rezarle o voy a hacer la oración, porque hay oraciones también de los santos, de Santa Bárbara o Santa Catalina, yo qué sé, la santa o el santo del día. Entonces ese sacerdote no tiene ningún problema y hablando con unos amigos o en una misa, pues te diría, hoy hacemos la oración de Santa Lucía, y tiene una oración, o pedimos que Santa Lucía nos ilumine. Vale. Y todo eso sería normal, y nosotros eso lo tendríamos calificado. Pero el problema está cuando no tienes un santoral específico, pero si te pones a mirar, oye, que hay santos que tienen una característica a la cual tú te tienes que amoldar. Y en esos sermones aparecen esa santidad y ese modelo. Pero claro, ahora nosotros como iglesia decimos, pero si nosotros eso no lo mantenemos, nosotros en lo que entendemos que sería el calvinismo, o sea, la reforma, la enseñanza de la Escritura que aflora en esa época, y en concreto en lo que culturalmente llamaríamos ese calvinismo, leemos la institución, etc. Oye, eso no nos sale, nosotros no creemos eso, por lo tanto nosotros no somos calvinistas, según esa gente. Pues claro que no, seríamos otra cosa, pero es que nosotros no queremos ser otra cosa excepto lo que la Sagrada Escritura nos pone. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos nuestra fe frente a esas cuestiones, decimos, pues mira, el Señor nos ha librado, nos ha mantenido en una fe que no es, aunque se llame igual, la de estas personas que están proponiendo una manera de entender la Escritura, una manera de entender la salvación. Y eso es muy relevante, porque claro, nosotros podemos decir ahora, oye, tenemos la institución de Calvino aquí y la leemos, y cualquier chaval de los nuestros pues puede encontrarse con otro que te diga, no, yo soy calvinista. Y luego que le digan cosas rarísimas y la conclusión sería, ¿qué pasa aquí? ¿Yo qué soy? Y eso es una realidad actual, sabiendo siempre que las cosas son relativas, que son dependiendo de dónde mires, pero que esto es relevante tenerlo en cuenta, porque nos estamos cada vez adaptando más a una manera de pensar, que eso es un mal social, una manera de pensar que no tiene muchos fundamentos, que no tiene historia debajo, que no tiene peso. Eso es así, ¿eh? Tú te metes en Internet y tú ves ahí que alguien te habla de la historia de España, por ejemplo, y te dice, España es esto, aquello, y tú te lo crees o no, pero el pozo de decir, oye, pues eso hay que mirarlo, a ver si es así o no, eso es fundamental, porque luego, si eso no se tiene, pues se tiene como unos papeles, digamos, unos documentos que al no estar fundamentados, viene un poquito de aire y se los lleva. Y hoy el mundo
en general, pero el mundo que nos rodea, oye, funciona así, que tú te encuentras con gente que te habla de España o de la historia de España, vamos, con una autoridad extraordinaria, y lo que han escuchado es un TikTok de un fulanito o de una organización con sus intereses, que te dice de una manera muy bonita y te pone 4 imágenes, y esa es España. Y anda que no, Internet para eso, yo lo estoy mirando ahora, lo estoy viendo, ya es fenomenal, te ponen los tercios de España, la victoria de 7.000 contra 700.000, y te lo ponen ahí con 4 banderitas y tú dices España, y eso además yo soy español, qué victoria, y te vas fabricando un razonamiento falsificado. Eso es muy común, y eso, por alguna razón, eso es mundial, eso está ocurriendo. Pero está ocurriendo también en la salvación, en la Iglesia, en lo que atañe a la redención, a la persona de Cristo, al Evangelio, que siempre ha sido así, cierto. Mira Pedro en el capítulo que antes se leyó. Habrá falsos profetas o habrá falsos maestros, como hubo falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y como yo tengo eso en cuenta, digo, oye, ¿esta gente quiénes son ahora? Porque Pedro advierte, y atendiendo a nuestro buen Pedro, ¿habría que mirar eso o no? Pues no se mira. Fácilmente te lo dicen, no, los falsos profetas son a lo mejor alguna secta en algún sitio, pero en el conjunto de la cristiandad evangélica, tú ahí no te encuentras a los falsos maestros. Esos están en otro sitio. Hombre, pues eso es falso, eso ya es falso, hay que mirar. Y por eso ese capítulo lo mismo lo miramos próximamente, los detalles, porque son detalles complejos los que ahí se presentan. Pero en este caso, pues creo que es de uso adecuado para todos nosotros, primero el decir eso, porque ya estamos con la alerta, oye, que una iglesia se llama reformada o calvinista, de momento eso no significa nada. Quizá lo único que signifique es que esté llena de santos. No en las paredes, pero en su teología. Y nosotros no tenemos santos. Todos somos santos en el Señor. Pero nosotros no tenemos esa santificación marcada. Por lo tanto, ya de ahí nos hemos librado. Hemos sido iconoclastas, es decir, hemos destruido los santos. Hemos destruido los ídolos. Pues de esto nos ha librado el Señor. El Señor nos ha librado de los ídolos. Y esos ídolos ahora están destruidos. Pero no solo los ídolos físicos. Es que hemos sido librados de los ídolos intelectuales, de la imaginación. Y en este caso, lo que se llama calvinismo tiene 2 etapas fundamentales. Una, que es, digamos, la inicial, la buena, para entendernos. Oye, en el inicio de la Reforma, yo eso cada vez lo aprecio más, lo que el Señor hizo ahí, en una sociedad extensa, no en todo el mundo, pero una sociedad bastante extensa, en el siglo XVI, aquí en Europa, eso es algo asombroso. Porque la verdad que se puso ahí de manifiesto, el recorrido de la revelación de Dios, el anuncio del Dios de la Escritura, que ahí se hace, eso no había ocurrido durante siglos. Y es verdad que el cristianismo se había extendido, y tanto que se había extendido. Había una sociedad occidental y una parte oriental en un momento, lo que quedó en Bizancio, oye, que eso era cristiandad. Pero lo que ocurre en la Reforma, la claridad y la gloria de Dios en el anuncio de su verdad, eso no había ocurrido. Y hay que reconocerlo. Siglos y siglos de gran poder cristiano en todos los órdenes, pero la verdad del cristianismo, la verdad de la Escritura no estaba. Y sin embargo, en esa época, providencialmente, los planes de Dios, oye, brota de muchos sitios, no por líderes o pastores extraordinarios, que también los hubo, sino por la gente. Yo he puesto muchas veces, porque esto creo que es reseñable, y es algo que está documentado. Tú te ibas, por ejemplo, a una zona en Francia, pero vamos a irnos a Holanda.
Y allí en Holanda tú veías y dices, oye, que aquí pasó tal episodio en este sitio y resulta que aquí se habían reunido la gente para escuchar una predicación en unos lugares que casi no se podía, con muchos problemas, con mucha persecución, pero no sabían ni siquiera si el pastor iba a venir. O sea que eso ocurría. Ahí, por lo tanto, no era la fama del pastor, no, sino que la gente quería. Iba a venir alguien que a lo mejor no venía, o cuando venía luego lo mataban. Pero eso ocurría. Había un montón de personas renovadas. Y eso produjo un cambio real de la sociedad, una reforma, que luego tiene líderes o pastores, pero eso es otra cuestión. Y ahí vemos una gran bendición del Señor. Eso es así. Y ese primer momento, pues nosotros lo reconocemos especialmente porque te hablan de lo que es la salvación. La salvación que ya te la anuncian de una manera, como entendemos que lo dice la Sagrada Escritura, que se ha hecho en Dios. Esto hay que subrayarlo. Oye, la salvación se ha producido, nuestra salvación, la de todos los redimidos, se ha producido en Dios, en la Trinidad, con todo lo complejo que eso que se quiera, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Ahí está hecha la salvación. Ahí está hecha la redención. La redención, la salvación, no la saques de ahí. No la pongas en lo relativo del tiempo. Esa salvación luego se manifiesta en el tiempo. Claro, y Cristo viene en un momento determinado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, etc. Pero esa salvación es de Dios. Está realizada en Él. Con esto recibes una buena noticia. Oye, porque yo tengo una salvación que me ha sido dada, se me anuncia esa buena noticia, pero resulta que se me explica con todo lo que la Escritura dice, pero que con todo lo que la Escritura dice en su temporalidad es que eso estaba hecho, realizado en Dios antes de la fundación del mundo. Que por lo tanto todo lo que luego es, todo lo que luego aparece, está relacionado, tiene que ver con esa salvación. Y todo es hecho para esa salvación, para que esa salvación aparezca y como tiene que aparecer. Entonces podemos alegrarnos ahora, esto lo he subrayado no hace tanto, en algo sorprendente. Hay una humanidad, después de la caída, extraordinaria, enorme, todo lo que se quiera pensar, pero que la redención, la salvación, en ese tramo enorme de humanidad extraordinaria, casi, y digo casi porque no es que desaparezca, siempre hay un hilito, pero prácticamente no se ve. Dios miró y solo vio de continuo la maldad del corazón. Y sin embargo, hay en él, y esto es lo que nos enseña la Escritura, hay en ese Dios un pueblo redimido, que como Él quiere y como Él ha decidido, lo mantiene y lo saca y lo dispone cuando Él dispone, y no cuando las cosas le dicten o le ordenen que Él tenga que actuar. De tal manera que este Dios es soberano, pero ya soberano no como muchos te dirán, Dios es soberano. No, que es un Dios soberano que hace lo que quiere y que su voluntad es libre para hacer lo que quiera. Y eso se fue declarando en la Reforma, en el inicio, pero luego se fue rechazando esa idea de Dios como si fuera una idea en la cual el ser humano perdía su dignidad. Porque entonces, de esa manera, el ser humano no sería libre. Ya esto nos suena
el ser humano no sería libre. Si ese Dios es así, el ser humano no es libre. ¿Vale? Pues eso es lo que se empezó a decir. ¿Dónde? Dentro del propio cristianismo. Cuando la Reforma destaca esa presencia salvífica de Dios, salvando en Él. Si esto lo queremos poner de alguna manera, podremos decir, oye, pues la redención, la salvación es intratrinitaria, en la Trinidad. Pero en la Trinidad, hecha por Dios, no está hecha aparte. No hay nada externo a Él. ¿Esto cómo lo recibimos? Pues esta congregación lo recibe como una buena noticia. Este es el gozo de nuestra salvación. No vemos a ese Mesías, pero nos alegramos en Él con un gozo que no se puede describir, inefable. No se puede hablar de ese gozo. Y glorioso. Oye, pues esto es lo que tenemos, ¿eh? Y además esto está guardado en Dios. Claro, pero si Él es el autor. Oye, que eso también lo dice por ahí en algún sitio, ¿no? El autor y consumador de la fe. Claro. ¿Y esto para nosotros qué es? ¿Una ofensa para el ser humano? ¿Una ofensa porque de esa manera el ser humano no será un semidios, libre y que decide? Pues que lo sea, que haga lo que quiera el ser humano y que se quede como quiera. Nosotros nos quedamos con este Dios, el cual ya nos presenta su obra como algo que tiene que ver, hecha una vez para siempre, pero con el tiempo. Dios conoce a los que antes conoció. Hay una realidad histórica luego de esa salvación, pero esa realidad no la podemos proponer como si no estuviera completada en Dios. Y luego está nuestra experiencia de eso, y ahí vamos creciendo. Alguno te dirá, oye, pues yo de esto no me aclaro mucho, pero a mí que no me pongan en otro sitio. Yo quiero estar con ese Dios, con el Dios que me ha salvado. Y que, mira, que si me ha salvado y Él lo ha hecho, yo ahí no me enfado, No me pongas en otro sitio. Es que no tendrás libertad, no tendrás libre albedrío. Que vete tú a saber qué será eso. Pues mira, yo no tendré lo que yo quiera. Que no tengo libertad, que no tengo libre albedrío. No voy a discutírtelo, pero lo que yo no quiero es no tener esa salvación, que eso sí sería un problema para mí. Tú me dices que si yo tengo esa salvación no tengo libre albedrío, pues quédate con Él. Pero no me vayas a dar un libre albedrío, no me vayas a dar una libertad extraordinaria y me quites eso, porque resulta, y esto es una cosa que hasta yo que no entiendo mucho lo puedo entender, como me pongas una cosa no me puedes poner la otra al mismo tiempo. O Dios hace todo lo que quiere libremente según su voluntad, o lo hace el hombre. Porque tú no me puedes poner a dos verdaderos contrarios. Si hay una contradicción, hay una cosa que es falsa y otra verdadera, pero tú no me puedes mezclar eso. Por lo tanto, tú que me dices que yo pierdo mi voluntad y que yo ya no voy a ser responsable, que yo no voy a ser qué, pues te lo vendo para ti, quédate con ello gratis. Pero lo que yo no quiero es perder esto, Y no entiendo muy bien el tema. Bueno, es que fíjate, si tú me dices, oye, ¿cómo es Cristo? Tampoco sé yo muy bien. Porque si tú te vas al gran poder, pues tú verás allí una imagen. Si tú te vas a iglesias evangélicas, te dicen cómo tiene que ser tu cara para que sea igual que la de Cristo. Pero si yo voy a la Escritura, el bueno de Pedro me dice que a Él no lo hemos visto. Es más, también nos dirá Pablo,
si lo vimos, lo conocimos, porque algunos lo vieron y lo conocieron físicamente cuando estuvo en la tierra. Dice, ahora no lo conocemos así, porque los que estuvieron en la época de Cristo y lo vieron, en realidad, ¿qué vieron? Pues sí, a una figura humana, a una persona humana, pero nuestra comprensión de Él como Dios verdadero, como Redentor, esa no la podemos ver en una imagen. Porque además es que Él es imagen de Dios, de la propia gloria de Dios, que es infinito, evidentemente. ¿Nosotros cómo vamos a reducir eso? Pues en las iglesias reformadas, calvinistas, se ha reducido. Y ese es el destrozo de la Reforma en los siglos posteriores, hasta hoy. Y de ese destrozo de la Reforma o de ese destrozo calvinista nos ha librado nuestro Dios. Y digo esto ¿por qué? Reiterando que es una visión global, Puedo, si alguien quiere, luego comentar, oye, pues fíjate, cuando tú dices que había ahí uno que hablaba del calvinismo y según tú no tiene ni idea, ¿quién es? Pues mira, es fulano, es cetano. Pero no es el caso de poner aquí así ahora, en fin, oposiciones de personas, pero es que es real. En algunos casos tú dices, pero bueno, ¿qué están diciendo? Hay uno que me vino el otro día un enlace, un chaval más o menos joven, que se decía, yo era calvinista, más o menos. Había, que no sé cómo se hace eso, plantado iglesias calvinistas. ¿Cómo se plantarán iglesias calvinistas? Yo no lo sé. Nosotros no hemos plantado ninguna. A nosotros nos han plantado de todas partes, pero nosotros plantar iglesia todavía no hemos hecho nada. Una iglesia calvinista. Yo he estado con líderes calvinistas y ahora no puedo ser calvinista, me he salido. Y explica cómo era antes. Y tú puedes decir, muchacho, tú no has sido calvinista en la vida. Lo que tú dices que tú tenías, eso no es lo que nosotros entenderemos nunca en esta congregación. Ahora, es decir, que alguien te puede plantear, mira, yo he trabajado, tú imagínate que alguien te dijera, yo en el grupo de iglesias que impidieron que las familias de la pequeña iglesia de Sevilla fueran a un campamento, éramos calvinistas ahí todos, y reformados. Pero yo ahora he sacado la conclusión de que ya no soy calvinista y me he salido de ese grupo. Bueno, hijo, tú no has sido calvinista nunca en ese grupo, porque ese grupo no lo es. Se llamará así, eso anda que no, y los nombres los que se quieran, pero no lo es. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo esencial. Oye, para nosotros, si queremos seguir usando el término, que es correcto si lo usamos adecuadamente, ser calvinista significa lo que acabo de comentar, que nuestra salvación, la salvación, está hecha en Dios. Y de ahí no me saques. Ah, tú eres así porque estás en ese modelo. Bueno, yo estoy en ese modelo. Y si a ese modelo tú lo quieres llamar calvinismo, vale. Si lo quieres llamar, yo qué sé, doctrina de la gracia, pues llámalo. Luego habrá mucha gente que use esa frase equivocadamente, porque en el fondo no te admitirán esto que yo te estoy diciendo, que la salvación es intratrinitaria, que está hecha en Dios. Eso es esencial. Y si eso nosotros lo llamamos de una manera, pues vale, no pasa nada. Pero ¿qué nombre le damos? El que sea. La cuestión es comprender esta realidad. Y es lo que hemos comprendido, en la cual nos gozamos. Aunque no podamos verla, aunque no podamos, fijaos, describirla. Nosotros no podemos hacer una imagen de eso. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Una imagen de la Trinidad? Hay gente que la hace, te la pinta, te hace un triángulo, te pone un circulito, otro circulito, y en el centro Dios y el Padre tiene ahí una relación, oye, increíble, que alguien se atreva a decir que aquí tienes
Trinidad explicada en 7 minutos en concreto, porque ese es uno que salió en una pantalla, yo lo vi, decía la Trinidad en 7 minutos, 6 o 7, y ponía esos circulitos. A ver, ¿qué le decimos a esta persona? Yo voy a decirle, tío bruto, vas a poner en un círculo al Padre, al Hijo y al Espíritu. Un círculo, pero ¿tú quién eres? Un montón de bofetadas. Que tú vas a hacer un círculo racional, tú, insensato, para meter ahí a la Trinidad. Pero ¿tú quién te crees que es la Trinidad? Tú que has nacido ayer, que casi no sabes dónde tiene tu mano derecha o izquierda, como dice la Escritura del pueblo, vas a meter lo infinito, aunque solo sea por eso, en tu criterio. Pues 2 bofetadas. Lo amáis aunque no lo hayáis visto. Nuestra salvación es segura, nos gozamos en ella, y fíjate, quizás a lo máximo que podamos decir es que la ha hecho Dios. Pero ¿cómo dibujo yo eso? Bueno, pues para eso está ahora la propia Iglesia. Nosotros, si tuviéramos que explicar esto con un vecino, con otro hermano, pues ahí ya nos entraríamos en discusiones, habría frases. Esa es la historia de la cristiandad. Esa es la historia de la Reforma también. Y en esa historia nosotros vemos cómo hay momentos en los cuales, en algunos sitios, pero que son relevantes para nosotros, para nuestro presente, porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando de que nos hemos librado, Dios nos ha librado de un falso calvinismo, porque es un calvinismo lleno de imágenes. Son iglesias, llámale como quiera, reformada, tal, llena de ídolos, aunque no sean físicos. Y nosotros, que ya hemos sido librados por parte del Señor de los ídolos, que los podemos caer a martillazos, ahora también, y esta es nuestra alegría, podemos decir, esta iglesia se ha librado de los ídolos fabricados teológicamente, a los que hemos caído a martillazos con la palabra del Señor, que es un martillo para dar a todas estas cosas. Somos iconoclastas. ¿Por qué? Porque así como en la Reforma era lógico, te decían, mira, nosotros ahora es verdad, vamos a usar este templo, porque está muy bien, oye, era lo mejorcito que había en cada sitio, una cosa sólida, y ahí nos ponemos a celebrar el culto. Pero el culto a Dios, ¿cómo vamos a celebrarlo con esta gente aquí mirándonos? Martillo y ídolos al suelo. ¡Oh! ¿Han destruido los ídolos? Sí, hijo, porque estamos en el culto al Señor. ¿Cómo vamos a meter estos ídolos en el culto celestial? Pero ahora nosotros hemos sido librados de ese templo donde ya no hay ídolos de la Iglesia Católica, pero que tú te pones a mirar con la Escritura y tú dices, oye, pero si me están llenando de ídolos esto, me han hecho una santidad tremenda, esto está lleno de santos y de imágenes, hasta el punto de que me dicen que yo sea conforme a esa imagen. Oye, que cuando la Escritura te dice que te conformes a la imagen de Cristo, a la imagen del que lo creó, no está hablándote de una imagen teológica, una imagen racional o una imagen física, que eso sería el colmo. Pues ahora podemos decir, gracias al Señor, con el martillo de la palabra, de su palabra, por su Espíritu, oye, pues podemos ponernos a tumbar todos los ídolos falsos para que en nuestro culto solo esté Dios y su gloria, y no los intermediarios que la gente ha querido poner. Pero ¿qué ocurre? No hablamos de grupos aparte, vamos a hablar de los propios grupos que se llaman a sí mismos reformados o calvinistas, como hoy. He puesto el ejemplo que creo que es gráfico, porque en esa confusión hay gente que te puede decir, oye, yo me salgo, yo entro, y tú dices, pues entra o sal, pero yo no estoy ahí, yo no tengo nada que ver con eso. Y en ese discutir o en ese hablar, en ese reclamarte que expliques tu fe, que es legítimo, pues nosotros vamos viendo a lo largo de la historia algunos episodios. Y hay uno en particular muy relevante,
y apunto un par de detalles sobre él, porque nos hemos librado de un falso calvinismo que en un momento determinado se expresa de una manera. Y me refiero a ese momento cuando en Holanda hay una discusión gorda sobre estas materias, sobre la salvación, sobre la libertad humana, etc. Y luego se hizo un sínodo que nosotros tenemos sus resultados como los cánones de Dort, el sínodo de Dort o Dordrecht, en la ciudad, por el nombre de la ciudad donde se celebró. Y eso forma parte de nuestra confesión. Nosotros creemos, en cuanto a la salvación, esa declaración que allí se hizo. La perseverancia, la elección que Dios hace de su pueblo, etc. Pero eso se hizo porque hubo necesidad de defender esa posición frente a gente que no es que estuvieran negando, para entendernos, el calvinismo, sino que te estaban diciendo que tenía que ser de una manera para que no hiciera a Dios un tirano o un Dios arbitrario. Pero eso no suena, porque te decían, como tú creas esto que hemos dicho, al final ese Dios, tú te vas a alegrar en él, pero ese Dios que ha hecho la salvación, él, y ahora la predicación, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo predicamos? Oye, pues vamos a predicar una salvación que sea buena noticia porque está hecha en Dios. ¿Eso te ofende, muchacho? Pues si te ofende, que te ofenda. ¿Qué predicación vamos a hacer? ¿Qué anuncio vamos a hacer? Los profetas antes, pues anunciaban la verdad que ellos investigaban que vendría en Cristo, pero nosotros anunciamos la verdad que ha venido en Cristo. Ah, pero es que de esa manera tú asumes que la gente está condenada y que esa condena es fruto de un castigo. ¿Sí? En Adán, se me dice aquí, mira en este pasaje, en Adán hemos muerto. Y también se me dice, y en Cristo, como un segundo Adán, hemos vivido. ¿Qué te pasa? Pues mira, eso es así. Pero tú que dices que esa persona que está ahí enfrente está condenada por un castigo por el pecado, pues sí. Pero ese castigo por el pecado, te podría decir uno, ¿no se lo quitó el bautismo? El bautismo te quitó, te diría la Iglesia Católica, pero cuidado, que esto es muy común, El bautismo, un acto de la Iglesia, un acto sacramental, te quitó ese pecado original y por lo tanto, ahora, hombre, ya no estás castigado por el pecado inicial, ya no estás en una condenación como todos. A partir de ahora te condenas tú. ¡Ay, qué bonito! Eso suena, es que eso es agradable, ¿no? Porque como tú no digas eso, que te condenas tú por tus obras, parece que eso sería una cosa rarísima. Oye, pues yo puedo decir eso, que tus obras son manifestación de tu condena. Y estoy usando la Sagrada Escritura. Pero tu condena es un acto de la voluntad de Dios, justa por la transgresión de uno, Adán. Por esa transgresión, tú eres un pecador condenado justamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Come lo que tú quieras. ¿Es así? ¿Esto te ofende? Maestro, ¿sabes que se ofendieron los fariseos? Pues que se ofendan. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Y esa planta que planta el Padre, qué es? Pues ahí estamos todos nosotros con el gozo de nuestra redención, porque hemos sido plantados por Él. Pero hemos sido plantados por Él en nuestra historia
que hemos nacido en tal lugar, en tal fecha, etcétera, pero eso es el resultado histórico de la obra ya hecha en Dios. ¿Qué me dices? ¿Que Dios hizo esa obra y que luego creó a la humanidad? Bórrame de ahí, que yo no quiero eso, porque ese Dios es injusto. Un alfarero que haga lo que quiera con la masa. Pregúntale tú a la gente si aceptará eso. Todavía que te lo haga la inteligencia artificial, pero Dios. Oye, pues eso es lo que hay. Y en ese planteamiento de discusión que se hizo en Holanda, en ese contexto donde salen luego los llamados 5 puntos, y por eso digo, la palabra hay que usarla, los 5 puntos que se llaman del calvinismo, que algunos los defienden y no tienen de verdad ni idea de lo que están diciendo. Eso yo los he visto, ¿eh? Eso es así. Bueno, pues uno de los elementos básicos en los que se basó la defensa de la fe frente a otros que no se habían ido de la fe, ni estaban en otro lugar, ni estaban, en fin, en oposición a la Reforma o a Calvino o al calvinismo. No, eran gente que estaban en ese círculo. Todos, por cierto, paidobautistas. Y esa gente decían cosas, básicamente, como estamos comentando. Mira, como tú pongas a ese Dios que ha hecho la salvación y que luego hace todas las cosas en el tiempo, como expresión de esa salvación, tú has dejado al ser humano ya que puede reclamarte, que puede ponerte todas las hojas de reclamación que haya, porque te dirán: no te atrevas a condenarme, no te atrevas a condenarme, porque si tú no me has salvado, no te atrevas a condenarme. Eso suena, ¿eh? Pues de ese falso argumento nos ha librado nuestro Dios, de ese falso calvinismo, porque es que eso eran gente que querían explicar adecuadamente lo que era la doctrina de la salvación por gracia. Y los que defienden, y eso está comprobado, yo eso lo podría comentar ampliamente, los que defienden en ese momento la necesidad de que este modelo de enseñanza se mantuviera como base de la predicación, que puede producirse con esa predicación mucho rechazo racional o sentimental, claro que sí, pero que no nos preocupe eso, porque esta gente decían: solo con esta predicación obramos el bien de la Iglesia, solo con este modo llevamos el gozo de la redención al corazón del redimido. Por lo tanto, esto es un deber pastoral, no es un deber de teólogos y de gente que va a especular sobre filosofías racionales o sentimentales. Este es nuestro deber pastoral, porque se había sacado la siguiente conclusión: solo esta doctrina consuela, anima y edifica. Y como pastores tenemos el deber de mantenerla. Y que aquellos que la reciban no sean confundidos con otros elementos que van a falsificarla, donde al final saquen la conclusión de que tienen que hacer ellos algo, que esto es una cosa que no es así completamente, sino que hay una mezcla de actividad en el tiempo para que eso sea más razonablemente aceptado. Por lo tanto, el problema era un problema pastoral, fijaos. Allí había un grupo, que estaríamos nosotros allí, nuestra iglesia estaría allí, un grupo que decía: oye, discusiones las justas, las que queráis, pero este modelo no me lo quitéis, porque si me quitas este modelo, has quitado el gozo de la salvación, has quitado el reposo, has quitado la edificación y lo que es también importantísimo, has quitado el sentido de la historia de cada uno.
has quitado incluso el deber, porque el deber del creyente, el deber de los hijos de Dios está ahí, en ese plan de salvación. Porque como lo pongas a hacer cosas en otro lugar, ya serán mercenarios y no hijos, haciendo cosas que como lo pongas en otro lugar, siempre serán obras de la carne y cosas de la carne, por muy espirituales que las mandes y las pintes. Que ya lo dijo nuestro Pedro en el capítulo 2 de su carta. Estos van a producir una ruina porque a los que están en su plan de salvación del Señor y han huido de una parte de lo que es la cultura, de lo que es el mundo, de lo que es el paganismo, vamos, que han huido de los LGTBI, de todos, esto han huido, pero se han unido y están en una comunidad donde mandan y enseñan estos sensuales, estas nubes sin agua, estas nubes errantes, sin fruto, reservados para una condenación dispuesta por el Señor. Estos predicadores calvinistas que al final, con su enseñanza sobre los santos, la santidad, su justicia, etcétera, han hecho una situación de condenación todavía peor, en un sentido, que la que tenían antes. Antes estaban en el paganismo, se han salido de la corrupción del mundo, se han colocado en una comunidad en la que la salvación, el ser rescatados por el Señor, todo eso significa la iglesia calvinista, reformada o lo que tú quieras poner de fulano o cetano. Y eso es de condenación y destrucción. Reservada ya esa condenación y destrucción por el Señor. Y nosotros, dice Pedro, pues hemos sido reservados en otro sitio. Y hemos sido conservados en otro lugar. Y por eso, para que el pueblo reciba el gozo de la redención, solo puedo anunciarle la redención en Dios. Y que la salvación de cada uno esté en Dios. Y esto es pastoral. Y en Holanda el problema era ese. Oye, que hay gente que están enseñando otra cosa y había pastores que decían, oye, pues como enseñen eso, nuestro deber pastoral es avisar, es prevenir y es impedir también en lo posible que eso se enseñe a nuestras iglesias. Y por eso se produjo ese sínodo o esa reunión en Dordrecht, en 1618 y 19. Pero lo esencial era esto. Se estaba defendiendo, pon ahora todas las doctrinas que quieras, defendiendo que la salvación era de Dios, en la Trinidad, y que eso ya estaba hecho. Y se estaba defendiendo eso frente a otros que decían, si decimos eso, no podemos reclamar a la gente que cumpla la ley, no podemos reclamar a la gente que practique el bien, no podemos decirle a la gente que son responsables porque no tendrían una libertad mínima suficiente, porque si eso ya está hecho y no se puede quitar, no hay manera de que la gente aceptase eso sin que al mismo tiempo negaran su condición humana de libertad, de capacidad, etc. Ese era el problema. Y ahora nosotros podemos decir, y termino, oye, pues ese problema, esa manera de pensar que allí fue rechazada, ¿no es el calvinismo moderno? Eso, así argumentado, ¿no es el calvinismo moderno? Porque si tú te vas allí a aquellos que defendían esa postura, llámale como quieras, arminianos, como tú quieras, que eso es otra. Yo he escuchado a alguien
decir lo que es el arminianismo, que también es una palabra que se suele usar, sin tener ni idea. Es un pastor reconocidísimo, ha escrito libros y además muy alabado. Bueno, pues ese fulano o fulanito llega a decir, porque critica a Arminio, o sea que se está haciendo una defensa del calvinismo y hace una crítica de ese buen hombre, porque oye, Arminio al final de cuentas tenía sus cosas, pero él era una persona seria que conocía, pues lo pone que no hay por dónde verlo. Ese no era Arminio, señor mío. Usted me está hablando de un fulano, un tal Arminio, que es mentira, está solo en su imaginación. Hombre, pues nosotros nos hemos librado de un calvinismo falso que tiene un arminianismo falso. Hasta de eso nos ha librado el Señor. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se proponía allí? Pues algo que te dicen hoy. Oye, no le digas a nadie que ha sido condenado por algo que él no ha realizado, porque la realización suya es la que te pone en un sitio o en otro. Y eso hasta el punto, te decían, casi, y no casi, como un moderno o un nuevo o un catolicismo adaptado. Porque el elemento básico, ya digo que concluyo, porque esto es simplemente avisarnos, incluso un poco globalmente, de cómo el Señor nos ha librado de esas falsificaciones de lo que se llamaría calvinismo. También a nosotros, a esta congregación. Bueno, porque en el caso del catolicismo lo que te dicen es, sí, aquí hay una condenación, ahí nos apuntamos, que depende de qué grupo católico te lo dice de una manera o de otra, Ahí se enfrentan, curiosamente, los dominicos con los franciscanos. A ver, estamos así. Y eso provocó una discusión enorme sobre la concepción de María. Si María era concebida sin pecado, o Cristo fue concebido en María, teniendo pecado ella o no. Son los franciscanos y los dominicos se pelearon a muerte. La Inmaculada Concepción se queda en la Iglesia Católica, pero el previo de discusiones todavía la mantienen. Bueno, ¿por qué? Porque el catolicismo te decía, sí, aquí esto en pecados todos, ese es el pecado original, que te llaman. Pero aquí está el agua del bautismo. Con el agua del bautismo quito el pecado original, ya está limpio, la persona esa ya está limpio del pecado. Que eso, cuidado, es lo que te dice el catolicismo, Pero si tú cambias un poco eso, tú dices, bueno, a ver, que la obra de Cristo, la cruz, es como una especie de bautismo general. Ese es el arminianismo, ya para entendernos. La obra de Cristo en la cruz es como un bautismo general, porque ahora la Iglesia Católica te dice, el bautismo te ha quitado el pecado. Ya no estás condenado por el pecado. Ahora tú caminas y te condenas por tus pecados, por tus obras. Curioso, esto es muy bonito, esto pinta bien, porque ahora la persona es la que se salva o se condena. O sea que te ha salvado el bautismo, pero ahora te salvas o te condenas, o sea que no estás salvo. Ahí no se te ha aplicado una obra que te deje en la perseverancia de esa fe. Ahora tú tienes que hacer o deshacer, y ese es el catolicismo, Y luego en ese proceso está la santificación, la gracia de la Iglesia, está todo lo que en muchas iglesias evangélicas también se dice, con otro nombre. Bueno, pero el modelo que allí se planteó era un modelo muy sutil, peligrosísimo, porque te decía, no, ahora con la obra de Cristo, que ha venido, ha derramado su sangre. Y ahí se ha producido, no lo decían así, para entendernos, como un bautismo general para toda la humanidad. Como si el bautismo católico hubiera sido la sangre de Cristo derramada en la cruz para toda la humanidad. De tal manera que ahora esa sangre valía para todos, porque no podía ser de otra manera, todos, esa idea de todos.
en la obra de Cristo, ahí salvos todos, pero, como la Iglesia Católica te dice, luego tú tienes que funcionar de una manera o de otra para conservar esa situación. De tal manera que, y esto ya lo sabemos todos, la obra de Cristo y la limpieza que Él ha hecho depende de la perseverancia. Tú eres salvo por esa obra, pero no eres salvo por esa obra. Esa obra es como un bautismo católico que te ha limpiado, pero ahora tú tienes que conservar eso. Pues eso es lo que se hizo en Dordrecht y se rechazó, pero fue lo que luego, hasta la actualidad, en el mundo reformado o calvinista se ha enseñado. Y ahí hemos de estar muy avisados. Y eso pasó, por ejemplo, en la mayoría de los puritanos, que en el fondo su predicación no era, que ya sería bastante, quédate con esta obra hecha una vez para siempre, sino que por los argumentos que le ponían, también es verdad que eso siempre lo vamos a tener, pues casi te ves obligado a decir, bueno, a ver cómo argumento yo esto, para que Dios no quede como un dictador o como un Dios ahí fatalista, a ver cómo argumento para que la gente sea responsable. No te preocupes de la gente, hombre, ya el Señor hará. Tú enseña eso, enseña la cruz, esa obra hecha. Pero en el mundo puritano, en muchos casos, eso se decía, pero luego estaba el resto del sermón para enseñarte lo que he dicho antes, que eso hay que apuntarlo, enseñarte los santos. El sermón era luego, ¿cómo tienes tú las señales de tu salvación? ¿Ves a Cristo por la mañana cuando te levantas? ¿Has hecho esto? Y te exigían un modelo de santidad. Y eso es perverso. A ver, ¿por qué es perverso? Porque eso no es pastoral. Eso forma parte de lo que Pedro habla de esos falsos maestros que seducían con concupiscencias, que aun cuando comían estaban sumergidos en la comunidad con sus ideas carnales y que hacen que a los que se metan en esa comunidad viniendo del paganismo con esa doctrina, al final los has dejado, pues como se suele dejar a un cerdo, tú lo sacas del barrillo y vale, pero luego se va al barrillo, porque no le has cambiado el corazón, porque esas doctrinas solo cambian la imagen, la apariencia, pero el corazón no. Y nosotros, como un deber pastoral, tenemos que decir, oye, ¿qué nos importan las apariencias? Hombre, Emilio, no digas que es igual una conducta que otra. No, lo que yo digo es, ¿qué importan las apariencias? ¿Apariencias de santidad? Pues anda que no, mira la Iglesia Católica. ¿Tendrán apariencia de piedad? ¿Y eso es lo que buscas? Hombre, no. La verdad del corazón renovado. Y luego eso se traducirá en servicio que el Señor irá produciendo en todos nosotros, que somos guardados por la fe, dice nuestro Pedro, que es más preciosa que el oro, y el oro, oye, que lo prueban con fuego. Por lo tanto, en nuestra vida, yo podría decir, no nos preocupemos de cómo vamos a servir al Señor, quizá no nos tengamos que preocupar tanto, ya nos meterá el Señor en la hornaza. En la fe nuestra tú no te preocupes de organizarla para que aparezca brillante, ya aparecerá, y no como tú te imaginas, porque te va a meter en el fuego a lo mejor por donde menos esperas. Estos te presentan tu fe en santos. La nuestra, decimos, en las manos del Señor está, pero ya Él nos avisa que seremos probados en fuego, como Él quiera, pero no desaparecerá nuestra fe, sino que se demostrará precisamente que es suya. Y la de estos falsos maestros
que te hablan de esa fe, que te hablan de Jesús, que te hablan de la soberanía de Dios, que te hablan de la predestinación, que te hablan de la elección, de todo lo que tú quieras. Un falso calvinismo. Esos al final lo que tienen es imágenes de santos santísimos. Y ahí interviene una gran parte de lo que es la predicación y el modelo puritano para entendernos. Con lo cual, no quiere decirse que no desechemos a todos, pero sí que estemos avisados de que lo normal en muchos puritanos, y puedo decirlo, porque no es que haya leído a todos, pero he leído bastante de ellos, lo normal es que te digan 5 frasecitas en el inicio sobre la elección, sobre la justicia de Dios solo por la fe, etc. Todo eso te lo dirán. Y luego el resto es una exposición de santos en la Iglesia, a los cuales te tienes que ir adecuando. Eso es un falso calvinismo. Eso no produce fortaleza. Eso no se sostiene. Eso es como un cerdo que no ha sido cambiado, que vuelve otra vez a su vómito. Es que no hay manera de que eso pueda cambiar el corazón. Y por eso el enfado grande de los pastores en Holanda con esas enseñanzas. Porque ellos decían, de este modo, las ovejas, los redimidos, no son atendidos. No tienen nada que decirle esas predicaciones a esta gente. Porque ellos oyen a su Señor, ellos oyen otra cosa. En la Biblia oyen otra cosa. Y sin embargo luego le están transformando esas enseñanzas. Y estos son los que incluso cuando comen en los ágapes, dice Pedro, están ellos asumiendo o están ellos señoreando sobre sí mismos y sobre los demás. Son los señores. Y hablan mal de todos. Y hablan de los ángeles, y hablan de esto, y hablan de aquello. Y saben todo. Y Pedro dice, bueno, los ángeles mismos, que hombre, que saben un poquito más, pues tampoco se ponen así. Pero estos sí. Pues estos son falsos maestros, como hubo falsos profetas, que incluso una bestia de carga puede reprenderlos. Pues eso es lo que teníamos en nuestro entorno, lo que hay, y es abundante en la época en que estamos con esto de las redes, y de ahí, de ese falso calvinismo, nos ha librado el Señor, que también podríamos decir, ese falso calvinismo y esas falsas ideas de santidad o de esos falsos santos, nos ha librado el Señor, que todo va junto. Y creo que estas cuestiones para todos pueden ser de utilidad en cuanto a conocer mejor nuestra propia fe, alegrarnos en ella, alegrarnos en el Señor, aunque no tengamos imágenes. Y que cualquiera que nos quiera presentar una imagen, pues podamos decirle, nosotros rechazamos los ídolos, no nos traigas ídolos, anúnciame, tráeme al Señor que creó los cielos y la tierra. Y en ese Señor es donde está mi salvación. Y ese anuncio hará que los creyentes estemos afirmados, poderosamente afirmados, que no podamos ser echados con una herencia que nadie puede dañar, afirmada en los cielos para nosotros y nosotros reservados para ella y ella reservada para nosotros. Y esto es lo que a nosotros como Iglesia nos consuela, nos atañe y debemos anunciar. Y en ese anuncio pues estaremos asegurados de que anunciamos la palabra del Señor, que es poderosa. Y con esa palabra también estaremos afirmando que, como un martillo que es esa palabra, estaremos destruyendo los falsos ídolos de las santificaciones, de los modelos de santidad que en la cristiandad se han colado y dentro de un falso calvinismo de manera abundante en nuestros días.